Continuando con las ideas de los criollos en la primera mitad del siglo XIX, siempre partíamos de la idea de que la independencia era lo más progresista de ese momento histórico. Es cierto, ya lo habíamos analizado en un momento determinado. Sin embargo, cuando hablamos de lo que aportaron cada una de estas ideas a la formación de la nacionalidad cubana, es importante resumir porque todos ellos, de una manera o de otra, aportaron a esa formación. Empecemos por los reformistas. Quizás pensemos, bueno, si los reformistas no era la solución a los problemas de Cuba, ¿qué posibles aportes nos pudieron hacer? Veamos el primero, ahí lo tenemos. Francisco de Arango y Parreño, esa imagen nos lo está representando. ¿Qué es lo más destacado de este señor? Primero, su gran nivel cultural, es la figura clásica del reformismo cubano, es el emblemático cuando hablamos siempre de reformismo. Pero a pesar de que tenía intereses económicos, a pesar de ser dueños de esclavos, hizo un gran aporte a la formación de la nacionalidad, sus escritos económicos. Él era partidario en un gran documento que se dio a conocer, incluso él llevó a las Cortes Españolas, conocido como el Discurso en La Habana y medios para fomentarla. Y este elemento nos destacaba que Cuba debía tener un desarrollo autónomo. A pesar de ser un esclavista, a pesar de defender estas ideas reformistas, ya planteaba la autonomía económica de Cuba como país. Y esto es uno de los grandes aportes que se hacen desde ese punto de vista. Otra de las grandes figuras es José de la Luz y Caballero. Recuerden que fue un discípulo de Félix Varela. Toda su actividad, todas sus ideas estuvieron vinculadas a este gran hombre, a este forjador de la nacionalidad cubana. Y una de las de los grandes aportes de Luz y Caballero fueron la parte pedagógica. Se considera el gran pedagogo del siglo XIX cubano. Como poseía riquezas, utilizó esas riquezas en construir una escuela, ser el director de ella, pero imponer en esta escuela sus métodos pedagógicos, métodos de una gran actualidad. Cuando hablamos de pedagogía, la figura de Luz y Caballero constituye un hito dentro de ella. Dos figuras importantes, tanto Arango y Parreño como Luz y Caballero. Pero continuamos, hay otros reformistas también que son significativos, ahí tenemos uno de ellos, a Domingo del Monte. Las tertulias literarias de Domingo del Monte. Fue una tradición que se fue creando en La Habana y después se extendió a otros lugares del país, las tertulias literarias. O sea, un grupo de intelectuales se reunía normalmente por los sábados, casi siempre los llamados días sabáticos, porque utilizaban allí la discusión de elementos de la cultura, principalmente la cultura del criollo, la cultura cubana, la influencia de otros estilos internacionales que llegaban a Cuba. Y esto se convirtió en un estilo propio para la defensa de la cultura nacional. Y el gran iniciador de todo esto fue el reformista Domingo del Monte. Y otro gran reformista que se amplió en todos sus criterios, ahí lo tenemos, José Antonio Saco. De Saco hablamos bastante porque lo vemos vinculado a estas ideas reformistas, pero después lo vemos como contrario a las ideas anexionistas. ¿Qué destaca José Antonio Saco y qué aportes realizó a la formación de la nacionalidad? Primero, las críticas que hace a la sociedad colonial. Él hablaba de los perjuicios que implicaba la presencia española en nuestro país y cómo él propone algunas soluciones a estos grandes males, sobre todo males sociales. Los trabajos sobre la esclavitud. Ya era partidario de que se iniciara la abolición de la esclavitud en Cuba, al menos de forma gradual, pero ya hablaba, un esclavista hablando de abolición de la esclavitud. Y su posición antianexionista. Ya en finales de la primera mitad del siglo XIX, cuando el anexionismo en Cuba cobra gran fuerza, aparece una obra de Saco, que ustedes conocen muy bien, en 1848, Contra la anexión, donde él explica la verdadera esencia de la anexión, las consecuencias que traería para Cuba y creo que lo más importante, la defensa a la nacionalidad cubana. Estamos hablando entonces de un reformista con todas estas ideas que vamos destacando. Vamos entonces al independentismo. Y en el independentismo conocemos a esta otra figura, Félix Varela Morales. Recuerden que de Varela ya conocemos elementos importantes. En una de las actividades que hemos realizado hablamos de toda su labor. Las ideas abolicionistas, el patriotismo y el concepto de independencia de Félix Varela. Es el gran aporte
Por eso Martí, cuando analiza y valora a esta personalidad que comenta que es el patriota entero, porque fue él realmente que nos enseñó que la independencia es la vía correcta para ser una nación independiente, pero además la defensa a la patria y la abolición de la esclavitud son dos condiciones indispensables para esa independencia. Por eso se destaca como uno de los grandes aportes, como el gran forjador de la nacionalidad cubana. Y dentro de los anexionistas, increíblemente a veces nos choca, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué aporte puede hacer un anexionista a la nacionalidad cubana si un anexionista lo que quería era anexarse a los Estados Unidos? Pero nosotros hablamos algo importante. Recuerden que cuando hablamos de los anexionistas dijimos que cuál era su objetivo. Ellos proponen separar a Cuba de España para luego anexar a los Estados Unidos. O sea que la primera parte de ese anexionismo confundía. Incluso algunos ya lo llamaban separatista porque se confundían las ideas. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, por ser incluso la posición más anticubana, aparece una personalidad que ustedes conocen muy bien, Narciso López. Narciso López, recuerden que fue una de las figuras más destacadas en la región central del país, en la zona de Trinidad, y se destaca sobre todo por conspiraciones, por venir en dos expediciones a nuestro país, pero lo más significativo, lo que nos interesa, porque estamos hablando de los aportes a la formación nacional, es el aporte del escudo y la bandera nacional. En aquella primera expedición, el 19 de mayo de 1850, cuando él arriba a Cárdenas, enarbolaba en esta primera expedición una bandera que habían confeccionado varios anexionistas en los Estados Unidos. Y esta bandera es lo que hoy consideramos nuestra bandera nacional, después aprobada a partir de la Asamblea de Guaymaro. Y a partir de ahí comenzaba a ondear por primera vez nuestra bandera nacional, 19 de mayo de 1850. Por lo tanto, ¿qué aportaron los anexionistas? La bandera y el escudo. En la Asamblea de Guaymaro se le hicieron algunos acomodos al escudo, porque el escudo sí era puramente anexionista y hubo que hacer algunas reformas. Pero se aprobó en la Asamblea de Guaymaro el escudo de Narciso López y la bandera que él traía en esa primera expedición. Por lo tanto, todos de forma general, de una manera o de la otra, aportaron a la formación de la nacionalidad cubana.